Listo. Bueno, pues nuevamente muy buenas noches para todas y para todos. Bienvenidas, bienvenidos a este evento que hemos titulado, que hemos nombrado Multitudes Agroecológicas, una conversación con Omar Giraldo. En realidad el objetivo del evento pues, es charlar sobre la obra de Omar Giraldo en general. Él tiene reflexiones bastante interesantes sobre la agroecología, pero que van más allá de la agroecología. Pero me gustaría que nos enfocáramos en su última publicación o una de sus últimas publicaciones, que precisamente se titula Multitudes Agroecológicas y que es del año pasado, ¿no, Omar? Del año 2022. Entonces, bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Iván Darío Ávila, yo soy docente de la Maestría en Desarrollo Rural de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Justamente desde la Maestría en Desarrollo Rural que estamos organizando este evento, esta conversación con Omar Giraldo. Le agradezco entonces también a la profesora Adriana Mejía por el apoyo y por supuesto pues a Omar por haber aceptado, eh, por querer estar hoy aquí compartiendo un rato con nosotros. Bueno, presento a Omar para quienes no lo conocen, aunque yo creo que la mayoría ya te conocen. Eh, Omar Felipe Giraldo es profesor adscrito a la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Es doctor en Ciencias Agrarias del Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo. Realizó un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM también y trabajó varios años como investigador en el Colegio de la Frontera Sur. En el 2021, Omar Giraldo recibió el Premio de Investigación en Ciencias Sociales por la Academia Mexicana de Ciencias y es autor de varios libros, por supuesto, de Multitudes Agroecológicas, como dije fue publicado el año pasado, pero también de otros textos como Conflictos entre Mundos, también del año pasado, del cual es editor, también del texto Afectividad Ambiental del año 2020, de Ecología Política de la Agricultura del 2019 y de Utopías en la Era de la Supervivencia del 2014. Y bueno, Omar también colabora con diversas organizaciones campesinas e indígenas de América Latina en sus procesos autonómicos y agroecológicos. Y dentro de sus campos de trabajo están la ecología política, la filosofía ambiental, la sociología rural, la agroecología política, la epistemología ambiental, las alternativas al desarrollo y el poscapitalismo y el buen vivir. Entonces, bueno, Omar, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por haber aceptado ser parte de este espacio. La idea es que charlemos de una manera un poco informal. Yo he preparado algunas preguntas, sobre todo preguntas en torno a tu libro Multitudes Agroecológicas. Me gustaría en todo caso que tú pues iniciaras presentando un poco la propuesta del libro y que se enmarca en general pues en el pensamiento que vienes tejiendo y tejiendo de manera colectiva hace muchos años. Y luego pues sí podríamos ya eh, abrir con las preguntas, no solo las preguntas que tengo preparadas, sino también pues las preguntas, las eventuales preguntas de las personas que nos están acompañando. Entonces, pues Omar, nuevamente muchas gracias y tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Iván Darío, por tu generosa invitación a este espacio de diálogo en el que, pues la idea es que tengamos una conversación y que las personas, pues que, bueno, que mantengamos este formato, que es el formato de la conversa, que me parece, pues, una posibilidad muy buena para salirse, digamos, de los formatos, pues, un poco acartonados. No traigo yo una presentación, no traigo un PowerPoint, simplemente lo que vamos a hacer el día de hoy es, pues, voy a hablar
unos 5 minutos acerca del libro de Multitudes Agroecológicas y luego pues ya pasamos a las preguntas. Yo espero que, pues, sobre todo el libro ustedes lo tengan, pues a la mano, si no lo han leído. Ahora en el chat les voy a compartir, no sé cómo hacerlo, pero ahorita en el chat les podemos compartir el libro en su versión del PDF para que lo puedan, pues, descargar o leer en caso de que, pues, no lo conozcan o no lo hayan tenido la oportunidad de hojear. Entonces, bueno, pues es el libro de Multitudes Agroecológicas y bueno. Eh, Vamos a iniciar ubicando en el contexto general de este trabajo. Multitudes Agroecológicas es el resultado de un proyecto amplio de investigación, de un proyecto colectivo, que es lo primero que hay que enunciar. Hay veces pareciera que los esfuerzos pues, son pues, individuales, está todavía la idea muy grande del autor, y yo quisiera pues enunciar este proyecto también en una polifonía que viene de muchos lados. En un primer lugar, pues viene del lado del Ecosur, que vendría siendo pues el lugar donde pues yo trabajé los últimos 8 años en este proyecto de investigación llamado Masificación de la Agroecología, en donde lo que se buscó fue hacer investigaciones respecto a los casos exitosos de la agroecología en el mundo, eh, y pues entender cuáles son esos procesos que permiten que la agroecología crezca y digamos que se vuelva una manera territorializada de producir, de consumir y sobre todo de habitar. Entonces ahí pues hubo muchas investigaciones con estudiantes de maestría y de doctorado, alrededor de 13 países se tuvieron la oportunidad de hacer investigaciones, muchos en el contexto de la Vía Campesina Internacional, muchos en el proceso también de acompañamiento en esos mismos procesos, no solamente en investigación, sino también unos procesos situados. De ahí también emergió una maestría, de la cual pues fui cofundador y primer coordinador, que es una maestría en agroecología, precisamente hecho para las organizaciones, para los cuadros, líderes técnicos, técnicas de las organizaciones sociales. Y bueno, pues a esa maestría ahora va a abrir su segunda generación. Y esas, digamos, como que esas primeras voces que hemos aprendido, y el libro lo que hace un poco es resumir ese trabajo, o por lo menos mi versión el aprendizaje que yo he tenido en medio de todas estas voces múltiples. Por otros lados, también me llegan otras voces de la ecología política, del pensamiento ambiental del sur, de la Universidad Nacional de Colombia, en Sociedad de Manizales, con Ana Patricia Noguera, hemos cultivado colectivamente otro pensamiento, un pensamiento ambiental del sur, un pensamiento para pensar la tierra desde las profundidades pues térreas, y cómo pensar el mundo en sus interrelaciones, en sus interdependencias. Y otro desde la ecología política, y desde este libro pues también se circunscribe como una segunda parte de un libro previo que igual menciono ahora, que se llama Ecología Política de la Agricultura, Agroecología y Postdesarrollo, y este básicamente ya lo que busca hacer es ya no hablar directamente de las relaciones de poder, del agronegocio, aunque el otro también habló de una parte productiva, digamos positiva, no solamente reactiva, sino también una parte, eh, eh, digamos, una respuesta en el contexto de una visión post-desarrollista y del buen vivir. Y este libro lo que hace es ampliar profundamente pues, ese debate y llevarlo pues, a unas discusiones más profundas. Y cuando digo más profundas, a lo que quiero ubicar es cómo ubicar la agroecología en el contexto de eso que muchas personas, muchos colectivos, han llamado las transiciones civilizatorias. Eh, bueno, con Iván hace poco también estuvimos discutiendo que probablemente sería incluso un mal término y tendríamos que hablar de construir una post-civilización o algo similar, que no sea pasar de una civilización a otra, porque no es realmente lo que estamos pensando, sino que tendríamos que entender que en un contexto de crisis profunda, de colapso civilizatorio, la agroecología tiene un papel fundamental en la reconstitución de una nueva forma de habitar la tierra, si es que lo que queremos es seguir siendo posibles.
Y entonces la agroecología se va a situar como una herramienta práctica, concreta, material, no solamente para alimentarnos, sino también para crear otro tipo de economías diferentes, para constituirse en un contexto de un escenario que trascienda las lógicas del desarrollo, del progreso, de la ciudad como meta última, de la industrialización, de lo que llamamos el régimen de la escasez en el libro, y pues una serie de premisas y presupuestos sobre los cuales se han fundado esta civilización que hoy está en decadencia, y fundar entonces otra forma de habitar, eh, que sea múltiple, que sea plural, y a partir de eso constituir un proyecto político que esté compuesto, y eso es lo que busca el libro, pensar un proyecto político hecho de multitudes, o sea, una forma política que no es centralizada, una forma política que no es una dirigencia centralizada dirigiendo las acciones, sino que pensamos más en la perspectiva de Guattari, de Deleuze, más Guattari, de las revoluciones moleculares, que son estas múltiples revoluciones en múltiples espacios que de manera persistente y de manera diseminada van haciendo transformaciones, y un poco, digamos, inspiradas en el proyecto gandiano, en la visión gandiana, que consiste en hacer del mundo ese mundo que queremos ver en la práctica, ¿no? Con transformaciones locales, que no es como una cosa que va a ocurrir más adelante, sino es una realidad que están haciendo millones de personas organizadas y no organizadas en el contexto de las ciudades, del campo, de los pueblos indígenas, colectivos múltiples, muy diversos, que vamos describiendo alrededor en el libro, y que demuestran que este es un proyecto político que no hay que fundar en tabula rasa, sino es un proyecto político que viene creándose en los intersticios del sistema, de una manera silenciosa, terca, callada, pero que vienen creando pues otras territorialidades, que van fundando otro tipo de relaciones sociales, que además son relaciones sociales que tenemos que reinventar para fundar eso, que tendríamos que imaginar como algo más allá de la esfera del capital, o más acá, pensándolo en profundidad térrea, más acá, más en la tierra del capital, y que implica construir otro tipo de relaciones humanas y no humanas, distintas. Y eso es lo que pienso que están haciendo, no sin aciertos, no sin desaciertos, sino sin problemas, las multitudes agroecológicas. Eh, esta sería como como el comentario que quisiera hacer para presentar muy brevemente este trabajo. Y ahora sí, pues me gustaría que empezáramos pues una conversación, para poder ahondar sobre aspectos específicos del trabajo. Perfecto, Omar, muchas gracias. Ya hay una persona que quiere intervenir, Marina, pero lo que propongo es hacerte primero que todo una pregunta que me parece fundamental, que es la pregunta justamente por la agroecología, y luego si le damos la palabra a las personas para que participen. Eh, ¿Por qué? Porque pues la agroecología en términos generales puede llegar a ser muy problemática, ¿no? Es decir, se habla en muchos sentidos de agroecología, y tú una de las cosas que haces en el libro es precisamente acotar el concepto de agroecología. A la vez lo amplías, pero lo acotas en el sentido de que no lo usas como un término más de moda, sino que precisamente lo defines de manera particular como un proyecto político, como parte de un conjunto de proyectos políticos entreverados. Entonces, sí quisiera que antes de darle la palabra a otras personas para que intervengan con sus preguntas, comentarios, y para que charlemos en general colectivamente, sí me gustaría que puntualizaras cuáles crees que son los problemas de posibles, eventuales, de la agroecología en general, de hablar de agroecología sin más ni más, y cuál sería entonces, en contraste, tu propuesta de comprender la agroecología como un proyecto político. Bueno, el nombre de agroecología es un nombre que se ha puesto
de moda en los últimos años a partir de la emergencia de una ciencia llamada así, agroecología, y a partir también de la emergencia de un movimiento social que busca hacer una transformación del sistema alimentario y que se nutre justamente de las prácticas de los pueblos para constituir otro tipo de agricultura. Eh, en medio pues de la manera de pensar la agroecología, creo que ha habido diferentes vertientes. Una vertiente muy académica, muy científica y muy del lado de la agronomía, ha visto la agroecología como desde su perspectiva técnica. Entonces, ha hablado de los principios ecológicos, se ha esmerado en hablar de pues, las interacciones ecológicas, de las plantas, de los animales, de la parcela, del paisaje, etcétera, y que ha sido muy importante en términos, digamos, discursivos para disputar el terreno de lucha en ciertos contextos donde la agroecología pues era una cosa pues de hippies o una cosa de subdesarrollados o de atrasados o de incivilizados o, y que pues precisamente lo que se hizo durante mucho tiempo fue menospreciarla. Si lo que tocaba hacer era modernizar las prácticas, si lo que tocaba hacer era intensificar, tecnologizar cada vez más, llevar la revolución verde a sus últimas consecuencias. Entonces, esa lucha fue una lucha que dieron los y las pioneras en esta parte que hay que reconocer, pero que a mi juicio se quedaba un poco corta o se sigue quedando un poco corta porque no enuncia la profundidad de lo que significan las prácticas para los pueblos. Y en ese mismo contexto se fue creando un movimiento social que empezó a anunciarse con un discurso completamente diferente al discurso científico, en diálogo, pero emergió el concepto de la soberanía alimentaria como un concepto fundamental, un concepto que todavía que necesitamos seguir nutriendo. Pero la agroecología se terminó convirtiendo un poco el medio para el fin de la soberanía alimentaria, que poco a poco además fue ampliando ya no solamente hacia las soberanías o las autonomías alimentarias, sino a unas autonomías más grandes, autonomía en semillas, autonomía en aguas, autonomía en saberes, autonomía energética, autonomía ontológica, epistémica, autonomía territorial, hacia eso ha sido, o soberanías, como le quieran decir, se ha venido decantando un discurso político que ha sido muy importante para romper esta idea de que pues, los pueblos han sido confinados a la dependencia no solamente tecnológica, sino a la dependencia económica, dependencia política de un sistema que se ordena de acuerdo a las leyes del mercado, pero que no entiende las condiciones que hacen posible la vida en la tierra y que además parte de principios en donde se genera un despojo y un despojo político de los pueblos. Entonces es en ese contexto en donde ha emergido un discurso político desde el movimiento social, no es un discurso de los académicos, sino es un discurso del movimiento que este libro precisamente busca nutrir aún más, llevarlo todavía un poquitico más allá en términos de ciertas discusiones, pero pero que hace parte de un movimiento que enuncia el proyecto agroecológico como un proyecto político y que se enuncia ahora desde un movimiento social. Entonces, en ese sentido, el proyecto agroecológico es un proyecto político porque tiene una base social que está disputando, haciendo transformaciones a escalas locales, pero también disputando en el contexto de las instituciones, de la gobernanza imperial, de las instituciones nacionales. En Colombia ahora supremamente, pues muy rico la cantidad de organizaciones que están empujando cada vez más políticas agroecológicas, el derecho, en conjunto con el derecho al campesinado, con políticas públicas, metiendo senadores, metiendo una institucionalidad que es necesario también verla
y que eso precisamente nos muestra que la agroecología no son solamente una cuestión de práctica, sino que la agroecología es política, pero que además hay que todavía radicalizar más la propuesta para partir entonces de una agroecología que tenga un carácter emancipador. Entonces no nos bastan las agroecologías, porque las agroecologías también han sido cooptadas por el agronegocio, también han sido cooptadas en cierto sentido por las prácticas institucionales del desarrollo, y necesitamos constituir una práctica, una praxis emancipadora, que sea agroecológica, campesina, feminista, anticolonial, y que permita reconstituir a los territorios en torno a un proyecto que sea de vida y por la vida, y que en ese sentido la agroecología tiene mucho para decir. Muchas gracias, Omar. Sí, estaba pensando en que justamente hoy en día la agroecología también se ha convertido, algunas prácticas agroecológicas se han convertido en una suerte de enclaves que hacen parte del circuito, de los circuitos del gran capital agroindustrial. Y algunas personas ven eso justamente como una ganancia, como un avance. Otras personas justamente lo ven como una suerte de cooptación de luchas históricas, que en buena parte, pues, de alguna manera también le lavan el rostro a todas estas prácticas profundamente extractivas. Extractivas, y cuando digo extractivas me refiero en este caso a lo que algunos autores y autoras llaman el extractivismo agrario, ¿no? Eh, Porque sí, es posible que persistan las prácticas extractivistas agrarias, de extractivismo agrario, aún con enclaves agroecológicos, con ciertas prácticas agroecológicas. Entonces, no sé tú cómo ves esa cuestión. Sí, en ese sentido, el proyecto agroecológico, el proyecto político agroecológico emancipador, por un lado, se me olvidó decir ahora nada más ni nada menos que está en sus orígenes como un movimiento social también vinculado a la lucha por la reforma agraria y por la lucha por las tierras. Y más reciente ha emergido un discurso que está aunado o emparentado dentro de las luchas por la defensa del territorio y la vida frente a proyectos extractivistas, frente a proyectos, los proyectos de muerte del capital, de infraestructura, proyectos eh, de minería, porque precisamente la agroecología, una agroecología no emancipadora, una agroecología despolitizada, puede ser una aliada de todos estos proyectos. De hecho, la mayoría de las grandes empresas tienen que hacer proyectos de mitigación de impacto, de acuerdos con comunidades para implementar los proyectos, pues, y pueden hacer proyectos, pues, de huertos o de sistemas agroforestales, y con eso lograr, digamos, los permisos de sus permisos de impacto ambiental o lo que sea. Y entonces ahí la agroecología se coopta y se vuelve útil. Entonces, de ahí la necesidad de pensar en un proyecto agroecológico profundamente emancipador, que vaya en torno a la defensa del territorio, que vaya en torno a la repartición equitativa de las tierras, pero además que sea un proyecto que en ese contexto se aúne a otras intersecciones, como los proyectos políticos pues que han venido emergiendo en los últimos años, y que sea también un proyecto de clase, que creo que es la fundamental, un proyecto de clase campesina que vaya creando un proyecto ya no solamente tecnicista. La agroecología acá se vuelve una forma de vida, y una forma de vida que solamente es posible cuando se disputan también los medios de producción. Entonces acá se está discutiendo medios de producción, modos de producción, pero todavía estamos si lo discutimos desde ahí, todavía estaríamos en un lenguaje marxista ortodoxo, que no le daría la profundidad para pensar lo que significaría la profundidad de una forma de vida, que es mucho más que una forma, un modo, una forma de producción, sino es una forma de vida que, que hay que verla en el contexto de la crisis capitalista de nuestros tiempos. Eso es lo que tratamos de hacer en este libro, eh,
No sé si los logramos, pero por lo menos es el intento. Sí, hablaríamos entonces más de una suerte de disputa por los medios de producción y reproducción de la vida misma, ¿no? En términos amplios, quizás. Así es, de la reproducción de la vida misma, porque la agroecología es una apuesta política en un sentido de que tiene una propuesta, ¿sí? Hay veces, por ejemplo, si nosotros nos fincamos, por ejemplo, contra los proyectos minero-energéticos, ¿sí? Hay una lucha reactiva, pero, no hay- pero somos más huérfanos en estas partes por una lucha que sea propositiva. La diferencia con la agroecología es que tiene un proyecto político, es pragmático, hay una praxis, está hecho por millones de familias en todos lados, como intento mostrar en el libro, y esto es una cosa que hay que todavía que llevar a otro nivel para que avance también en esas discusiones eh, eh, en términos, digamos, de la soberanía energética, en términos de un mundo postindustrial, que esas, digamos, las discusiones en términos de temas de minería, por ejemplo, por nombrar alguno de estos. Y eso en términos amplios, es una disputa política por la reproducción de la vida. Ujú. Bueno, yo tengo más preguntas y comentarios, pero quisiera darle la palabra a Marina, que la está pidiendo hace rato. Pues, Marina, tienes la palabra. No sé si tiene de pronto por error la mano levantada. Probablemente. Sí, creo que es por error. Bueno, a propósito de eso, Omar, entonces sí te quería preguntar por una experiencia que tú valoras bastante en el libro, que es la de la vía campesina. Justamente a propósito de lo último que mencionas, y de la vía campesina, una metodología que es la metodología campesino a campesino, que tú dices que es una metodología, o sea, tú la abordas como una metodología integral, tiene componentes epistemológicos, ontológicos, afectivos, incluso técnicos, ¿no? Quisiera que nos contaras un poquito por qué es tan importante para ti, no solo la vía campesina, que ya lo intuimos, obviamente, sino en particular esta metodología campesino a campesino y cómo nos puede servir quizás para aprender de ella y ponerla en práctica en los diversos proyectos en los que nos encontramos trabajando localizadamente. Muy bien. Primero, la Villa Campesina es un movimiento eh, pues que ahora va a cumplir, este año está cumpliendo 30 años. La Villa Campesina es el movimiento más grande en este momento pues del planeta. Es un movimiento que está en más de 80 países, que a través de las organizaciones aglutina cerca de 200 millones de personas en todos los continentes. Y entonces, en ese sentido, es una organización con una fuerza política muy grande que ha posicionado los grandes discursos de la soberanía alimentaria, ha creado la discusión en una discusión que va en disputa con la seguridad alimentaria. Ahora, todas las discusiones de los derechos de los pueblos campesinos indígenas, que incluso pues, han venido ganando reconocimiento en el contexto de las Naciones Unidas y más recientemente pues en países, ahora como Colombia, que se volvió una realidad. Todo eso hace parte del movimiento social de la Vía Campesina Internacional. Eh, pero además de unas disputas, digamos, políticas muy grandes que emergieron en unas discusiones sobre la OMC y sobre los acuerdos de la neoliberalización y los tratados de libre comercio y todo lo demás, que son unas luchas reactivas, el movimiento campesino global empezó también a construir sus propios formas de trabajo. Y uno de ellos, y tal vez para mí el más emancipador,
es el proyecto de Campesino a Campesino, que es un proyecto que comienza que es inventado por los pueblos guatemaltecos, cachiqueles, eh, y que en el contexto de una guerra, de la guerra guatemalteca, eh, genera una cantidad de refugiados, de promotores refugiados, que fueron sembrando un proyecto de campesino a campesino en varios países, muchos en México, muchos en Honduras y algunos en Nicaragua. Y en Nicaragua tuvo un florecimiento muy interesante en el contexto de la Revolución Sandinista, en el contexto de una organización que se llama la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos en Nicaragua, que llegó y que mostró una eficacia impresionante para diseminar las prácticas agroecológicas hasta el punto que llegó a tener cerca pues, de 30.000 personas. Pero el lugar donde tuvo mayor incidencia fue la Cuba del periodo especial, que es la Cuba post caída del bloque socialista. La isla en una crisis profunda, eh, eh, encontró la metodología campesino a campesino a través de una organización que es la ANAP, la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores de Cuba, como una forma para recuperar las prácticas agroecológicas que habían persistido pese a la inmensa modernización que había existido en el campo cubano. La Revolución Verde allá era como en pocos países de América Latina, incluso de Estados Unidos. Habría más tractores por per cápita que los que existían en Estados Unidos, era impresionante, pero había una cantidad de campesinos tercos que habían seguido sus prácticas ancestrales, prácticas ecológicas, y que a partir de ellos se podía empezar un movimiento que fuera por otro ruto en un contexto de crisis sistémica. Y es en ese contexto donde empiezan a generarse un proceso que tuvo unos proyectos piloto que fueron asesorados por la experiencia nicaragüense, por los exiliados que vivían en México y que eran guatemaltecos, y se crearon unos proyectos en el centro del país, en Santa Clara, en Santi Espíritus, y se empezó a diseminar de una manera impresionante la agroecología en estas provincias. Y entonces la NAP en el 2001 toma la decisión de hacer el movimiento agroecológico un movimiento nacional. Y empezó en cada cuadro, cada estructura de la organización campesina tenía que estar concentrada en el movimiento de campesino a campesino, de una manera que se fue diseminando por toda la isla, hasta el punto que en el 2009 abarcaba una cantidad impresionante de personas. Hoy, a los datos de hoy, es que abarca eh, en el movimiento cerca de 170.000 familias. Esto es impresionante si pensamos que comenzamos con unas 200 familias, que eran aquellas donde empezaba, digamos, como el germen de la proliferación, y esos 200 millones de familias, esas 170.000 familias corresponde a la mitad, más de la mitad del campesinado cubano, y eso sin contar a todas las familias que pues no están oficialmente en el movimiento, pero que están por procesos de emulación, están haciendo prácticas agroecológicas, y sin contar todas las familias que están vinculadas al movimiento de los huertos de traspatio, de agricultura suburbana, pues que también lleva 30 años en la isla como un proyecto de Estado. Entonces, en el contexto de la vía campesina, Cuba se volvió un referente supremamente importante, que además empezó a nutrirlo con otras estrategias como las escuelas agroecológicas. Allá la Niceto Pérez se vuelve muy importante y empieza a generarse un contexto de relaciones sur-sur en las organizaciones campesinas a escala global. Y entonces campesino a campesino empieza a viajar por otros territorios. El EMCT está aprendiendo en el Nordeste, está generando una experiencia muy importante de campesino a campesino. En Mozambique se generó otro proceso supremamente interesante, que es un hijo literal del proceso cubano.
y campesino a campesino se va volviendo una herramienta, como una metodología, un método de los pueblos para diseminar las prácticas agroecológicas, que hay que verla ahora circunscrita con las escuelas agroecológicas campesinas y con toda una estrategia que en mis lentes, bajo mis ojos, hay que verlas desde una perspectiva postdesarrollista, porque en esa práctica están puestas en escena muchísimas cosas que precisamente habíamos estado buscando en el contexto de un proyecto que no se finque en la escasez, sino que se finque en la suficiencia, en el excedente, en el exceso, en el don, en la donación, en el diálogo de vivires, en todas unas prácticas que hoy pues resultan tan importantes y que estoy seguro, y eso es lo que digo en el libro, pueden diseminarse para otras experiencias que no es de agricultura, sino otras experiencias de las postcapitalistas que vayan creándose en un rizoma expansivo de encuentros y de procesos que vayan generando, como dice Guattari, estas líneas de fuga y que en Campesino a Campesino se ven muy claramente. Y por eso, y por esa capacidad emancipadora y por esa capacidad tan potente que tiene de volverse una explosión, y eso sin contar con las experiencias de la India, de la agricultura natural de presupuesto cero y otras experiencias se han generado ya no tan latinoamericanas, sino en otros contextos, que vemos que campesino a campesino se vuelve la herramienta fundamental para llevar la agroecología a territorios e intensificarla en sus diferentes dimensiones. Supongo, Omar, entonces que en esta metodología campesino a campesino también tú ves ejemplificado lo que en el libro denominas el diálogo de vivires, ¿no? En contraste, tú dices que en contraste con las dinámicas que son bastante habituales en el ámbito del desarrollo rural, que son las del extensionismo, la transferencia tecnológica, etcétera, etcétera. En contraste con eso, tú propones una suerte de diálogo de vivires, que por supuesto sería mucho más amplio y con impactos muy diferentes a los que tiene el extensionismo y la transferencia tecnológica, que bueno, que es algo a lo que estamos acostumbrados ya pues, desde los años 60, 70, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, por lo menos desde el Programa de Desarrollo Rural Integrado de Alfonso López Miquelsen. Eh, entonces, no sé si nos podrías comentar un poco de qué va esto del diálogo de vivires, porque me parece que es un concepto bastante interesante y que puede ser muy útil, ¿no? Nos puede también ver nuestra relación con la técnica de manera diferente. Vamos, digamos como que por partes, vamos primero a deconstruir eso que llamamos el extensionismo clásico, el extensionismo del desarrollo rural, ya que estamos en una maestría sobre este tema. El extensionismo se volvió en una herramienta de llevar la modernización a el campo. Y eso se hizo a través de la vía de profesionales, de técnicos, que pues aprendían lo esencial que hacían las corporaciones, que se hacía en la ciencia, que implicaba pues productos, que implicaba pesticidas, agroquímicos, productos veterinarios, y se formaron en estas tecnologías. Y lo que hacían a través de sendos proyectos pues primero financiados por el Estado, después pues fueron proyectos más orientados a través del mercado, después, durante el periodo neoliberal, pero que era el principio de que los campesinos, los pueblos, tenían prácticas improductivas, tenían prácticas que eran, que tocaba reemplazar por estas otras que eran mucho más productivas, que tenían mejores rendimientos, con una lógica economicista pasmosa, y que entonces lo que se necesitaba era que ellos abandonaran sus prácticas y que se insertaran a un modelo moderno, modernizante, homogeneizante. Implicaba la práctica del monocultivo, la práctica de la monocría de animales, implicaba y pues asumir los paquetes tecnológicos que les llevaban como una receta y como una solución ante
un subdesarrollo que se fue creando en el discurso. Y el principio sobre el cual se sostenían estas prácticas era que los pueblos eran carentes y necesitados de lo que el saber experto tenía para ofrecerles. Y entonces lo que tocaba era socorrer a los pueblos como si fueran pueblos necesitados de dirección adulta y que de hecho la metáfora de la infantilización de pueblos eh, necesitados pues de una visión paternal que los llevara por la vía del desarrollo, que los llevara de una condición que pasaran de la escasez a la abundancia, iba a ser a través pues, de proyectos y programas del desarrollo rural y fue así como se fue llevando la revolución verde al mundo, por lo menos en el contexto de los pueblos campesinos. No así en el agronegocio siempre tuvo otras lógicas, pero por lo menos en esta implicaba modernizar las prácticas de los subdesarrollados. Esta es una práctica que sigue haciéndose y es la práctica que hay que enseñarle al campesino a ser campesino, o por lo menos un campesino empresarial, un campesino que sea buen capitalista de sí mismo, que sepa gestionar su propio capital humano y a través, digamos, de prácticas y además que se vuelvan clientes de los productos de las empresas farmacológicas y de los agroquímicos y de las empresas semilleras y un largo etcétera. Esto fue lo que hizo Crisis. Este modelo es precisamente el que hizo Crisis. Y campesino a campesino, lo que hace es romper esta idea de que los pueblos son necesitados del saber expertos y que parten de un principio que es el principio de la escasez, y es que los pueblos son pobres y que toca ofrecerles algo que se da de manera externa, de manera foránea, y que los que tienen los saberes son los saberes, los científicos, los centros de investigación, los profesionales, los otros son analfabetas, necesitados. Campesino a campesino parte de otro principio. Parte del principio de que los pueblos no son pobres, sino que los campesinos tienen una riqueza biocultural enorme, que los campesinos tienen unas prácticas que han funcionado porque parten de la riqueza ancestral del 10.000, muchas veces de 8.000 y hasta 10.000 años de duración desde el inicio del periodo neolítico y que siguen siendo nuestras contemporáneas a pesar de los procesos de colonización. Que toca descolonizar el territorio, los territorios están colonizados, pero que afortunadamente siempre hay esas personas y esos saberes que han sido persistentes. Lo que pasa es que son saberes dispersos en el territorio. Y lo que toca hacer es identificar, valorizar esos saberes, esas prácticas que existen en los territorios, poner y empezar a hacer un tejido. Pero este tejido es un tejido que se va a constituir a través de un diálogo, a través de la capacidad de los pueblos de ponerlo en el tejido, el hilo, es la palabra, pero además de la palabra es el cuerpo completo actuando, digamos, en el territorio, porque se dice en campesino que el campesino cuando ve hace fe, solamente cree cuando va y visita la parcela de otro campesino y se da cuenta de una práctica y va y experimenta en la suya. Y en este momento lo que está ocurriendo es un diálogo de saberes, así se le ha anunciado. Pero no solamente es un diálogo de saberes, porque si pensáramos solamente en el diálogo de saberes, pensaríamos que son campesinos que están hablando sobre saberes muy técnicos. Pero mucho más que diálogos de saberes, lo que está poniéndose en operación en estos tejidos de diálogos sobre los cuales se van diseminando eh, pues esto que llamamos la agroecología, son diálogos de vivires, porque la agroecología no es una técnica. Así es como eso es como se pensó en los procesos tecnologizantes, de que la agroecología era, pues que tocaba hacer una transferencia tecnológica, pero la agroecología es una forma de vida, y la forma de vida excede por mucho lo que llamamos lo técnico. Es una forma de vivir, de habitar, es una manera de respirar, es una manera de comprender el mundo, de percibirlo, es una manera de un proyecto político, de un proyecto, de una ontología, de una episteme
que está en operación de una manera imperceptible, y eso es lo que se pone en diálogo, que es el diálogo de formas de vivir, que entran en contacto, que entran en relación a través de encuentros, a través de intercambios, y que a partir de eso es que se va inoculando un deseo de vivir agroecológicamente. Y esto entonces nos lleva a otra discusión, y es que la agroecología no, muy difícilmente puede expandirse exitosamente a través de proyectos o subsidios o a través de mercados o a través de cosas tecnológicas, porque la agroecología cuando se examina tiene un contenido espiritual profundo y un misticismo profundo, porque lo que está en operación en estos diálogos es algo que excede lo que sería la parte eminentemente técnica y productiva, y excede y se vuelve un contenido de una forma de vida que se hace, que se vuelve, que genera un deseo consciente para vivir agroecológicamente, y eso es lo que se expande en los movimientos agroecológicos de los diálogos de vivires. Iván, no sé si sigues ahí, si me escucharon o... Sí, 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 te estamos escuchando. Creo que al final se cortó, pero creo que escuchamos toda esta parte de tu intervención. Ok, ok. Bueno, a propósito de esto último que mencionas, me parece bastante interesante que te veas obligado al explicarlo, a traer a colación lo que tú denominas este principio de la escasez en contraste o en contraposición con lo que también llamas el principio de la suficiencia, que al mismo tiempo es una suerte de principio asociado a la abundancia. Son dos principios muy diferentes, ¿no? El de la escasez y el de la suficiencia o abundancia. Y me parece también interesante esto porque normalmente las comunidades campesinas, históricamente empobrecidas, también las comunidades negras, indígenas, comunidades que a su vez a menudo se comprenden como precapitalistas o premodernas, son asumidas como sencillamente carentes de, ¿no? Bien lo decías ahorita en tu intervención. Se leen como pobres, como carentes de, que requieren todo el tiempo algún tipo de tutela. Eh, lo que tú planteas es todo lo contrario. Sí, efectivamente han sido históricamente comunidades empobrecidas, despojadas, eso es cierto, pero al mismo tiempo en ellas hay un principio que no es el principio de la escasez, sino el principio de la suficiencia y la abundancia, que es un principio asociado a la idea de abundancia. Y es más, tú dices, es un principio prácticamente ontológico, asociado a la abundancia energética. ¿No? ¿Por qué? Porque el mundo moderno, en la medida en que se ha construido sobre el principio de la escasez, es un mundo que se esfuerza por acumular energía. La acumulación indefinida de capital, de valor, es en últimas acumulación energética. Y una de las cosas interesantes que planteas en el libro, me parece, es ese entronque en términos ecológicos, ontológicos, pero también ético-políticos, entre la idea de energía, la idea de que un cuerpo que acumula demasiada energía se pudre, y asimismo una sociedad, ¿no? Una comunidad que no disipa la energía, sino que se esfuerza por acumularla, por ejemplo, en términos sociales, pues lo que es su correlato, que es la acumulación, o uno de sus grandes correlatos, que es la acumulación indefinida de valor, también se tiende a pudrir, a dañar, ¿no? Como todo cuerpo que no disipa la energía. Y en ese sentido, entonces tú planteas también otra noción de intercambio. Y ahí traes a colación en el libro a George Bataille y dices, en Bataille encontramos una idea del don y del intercambio asociada a una manera completamente diferente de ver esas comunidades o pueblos que a menudo se entienden como precapitalistas o premodernos, ¿no? Porque siempre asumimos que el intercambio universalmente es un intercambio basado en la carencia. Los pueblos han intercambiado
han entrado en relaciones de intercambio con otros pueblos porque carecen de. Y lo que tú dices a propósito justamente de Bataille es lo contrario. Bataille nos permite ver que históricamente muchos pueblos, justamente por esta concepción de la vida que tienen basada en la suficiencia y en la abundancia, han entrado en relaciones de intercambio, pero son relaciones de intercambio asociadas al don, ¿no? Entran en relaciones no por carencia, no porque necesiten algo, no para cubrir por ejemplo, la necesidad absolutamente artificial de acumulación indefinida de valor de capital, sino que han entrado en relaciones de intercambio justamente porque ven que les sobra algo, pero ven que les sobra algo también porque dentro de sus propios cálculos siempre dejan que las cosas sobren. Y eso les permite vivir paradójicamente con lo suficiente y en autosuficiencia, ¿no? Con cierta autonomía. Y tú dices que en el libro planteas que son precisamente esas relaciones las que son difíciles de comprender desde las lógicas típicamente modernas, capitalistas y también coloniales, asociadas también históricamente al despojo esclavista, ¿no? A toda la dinámica histórica de las plantaciones, ¿no? Lo que a partir de Jason Moore denominas la extracción, la utilización de mercancías baratas, que es una era, tú planteas en el libro, está llegando, también de la mano de Jason Moore, está llegando a su fin. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poquito más sobre esto y ya para darle la palabra a las demás personas, sobre este tránsito del principio de la escasez al principio de la suficiencia y su relación sobre todo con el tema de la energía, el tema energético, ¿no? Que me parece algo bien interesante porque cruza tanto lo social como lo ambiental. Eh, Fíjate que, bueno, yo acabo de hacer una descripción muy pragmática de eso que hemos venido estudiando en el contexto de las organizaciones campesinas indígenas que se han publicado en muchos artículos, en números especiales, en muchos lugares. Hay una cantidad de trabajos que describen eso, pero que yo sentía que hacía falta darle un marco de inteligibilidad eh, muchísimo más profundo para comprenderlas mejor, para aprender mejor de estas experiencias. Y es por eso que en este libro el primer capítulo es un capítulo de claves teóricas para las multitudes agroecológicas. Y yo planteo, me parece que son 5 claves, yo no sé si son 5 o 6, creo que son 5 claves de las multitudes agroecológicas, como principios teóricos que nos permitan ver con mayor profundidad esto que vamos, pues digamos la pragmática. Y el primero, y es el más importante para mí, es este principio que considero pasar del principio de la escasez al de la suficiencia o el de la abundancia, aunque me gusta más la suficiencia. Y parto de un comentario que a mí me interpela muchísimo de Iván Illich, que analizó mucho este principio del régimen de la escasez. Porque Iván Illich decía, el problema de las luchas revolucionarias es que son incapaces de cambiar cualquier cosa porque siguen presas del paradigma de la escasez. Y esto es un paradigma que es tal vez el paradigma más difícil de cambiar y probablemente el que ordena nuestra modernidad y que se basa en un principio de la economía clásica, que es el principio en el que los pueblos, las personas, los seres humanos, partimos de una condición de escasez, de penuria, de privación, y que a través de la inserción de las formas económicas pueden pasar de la escasez a la abundancia. Y que la economía consiste precisamente en ese arte, en esa ciencia,
que va a tratar de que eso ocurra en un contexto de recursos escasos, con personas ávidas en competencia que todos de alguna manera quieren y digamos la economía vendría siendo la ciencia de la buena repartición de esos recursos que son de naturaleza escasa. Eso es lo que le enseñan a cualquier estudiante en su primer día de clase de economía. Primer día salen del colegio y llegan a la escuela y lo primero que le enseñan es eso. Y entonces parten desde la economía clásica, parte desde el principio de la escasez. Y entonces a partir de eso se crea un proyecto de que lo que toca hacer es aumentar la productividad, aumentar la rentabilidad, generar mayor eficiencia y todos los contextos clásicos de la economía, que no son solamente conceptos económicos en sí mismos, digamos, como circunscritos dentro de un área disciplinar que se llamaría la ciencia económica, sino que se ha venido siendo el paradigma fundador sobre la cual se sigue viendo la biología, sobre la cual se sigue viendo el derecho, sobre la cual se ve la medicina, sobre la cual se ve las ciencias que se ordenan de acuerdo a una racionalidad económica fundada en este principio de la escasez. Y que precisamente eso es lo que tenemos que cambiar y que me interesa mucho verlo en el contexto de campesino a campesino, porque campesino a campesino, en el contexto, digamos, de los extensionismo clásico, parten desde el principio de escasez, pueblos escasos, pueblos carentes, no sé qué, y tienen que pasar a la vía de la abundancia a través de llevarle algo, a través de una tecnologización de las prácticas de vida. El proyecto, el darle una vuelta a la escasez implicaría pensar, darle una vuelta al mundo y empezar a ver el mundo en lugar de escaso, un mundo hecho de profundamente abundante. Y ese mundo que es abundante es la prodigalidad de las fuerzas de la naturaleza, que también somos los seres humanos, que nosotros somos naturaleza. Y en esa prodigalidad, en esa excedencia, lo que ocurre es que nosotros hay que verlo desde el contexto de la energía, porque dice Bataille, George Bataille, que nosotros recibimos más energía de la que podemos acumular para sí y tenemos que gastarla. Si nosotros comemos mucho hoy y no gastamos esa energía, nos vamos a engordar y esa energía se va a volver tóxica. Bueno, así ocurre con todos los elementos de la Tierra. Y entonces se vuelve una urgencia para los seres de la Tierra en donar esa excedencia. Y esa excedencia se vuelve alimento para otra, pero no puede ser conservada, sino que tiene que dotarla al otro. Y lo que terminamos viendo en el contexto de la naturaleza, de un bosque, de una cuenca, es toda una relación de donaciones. La vida funciona a través del don, de un don que es excedencia pura energética, porque no puede mantenerla privada para sí misma, porque esa fuerza centrípeta para un organismo sería perjudicial para su propia existencia. Y entonces necesita, literalmente, de donarla, devolverla don para otros, que a su vez tampoco van a poder conservarla, sino que van a hacer que también les surge donarla. Y al final de eso terminas generando toda una constelación de relaciones rizomáticas que es a partir de esto que se extiende la vida. Bueno, pues es muy probable que los pueblos durante mucho tiempo hayan comprendido este principio de la vida, que es el principio de la donación. Y los pueblos andinos, los pueblos mesoamericanos, los pueblos en tantos territorios han construido una economía que de alguna manera emula la naturaleza y sus procesos de donación. Pero el capitalismo y el régimen de la escasez funcionan no bajo un sistema de donaciones y centrífugo, sino bajo un sistema que es completamente contrario. Es un sistema centrípeto, que es el principio de la acumulación. En lugar de donar, lo que hace el sistema capitalista es acaparar todo lo que más se pueda, que es un acaparamiento de la energía del sol y la energía del trabajo humano y no humano, que está en bienes materiales, en servicios, en personas sirviendo y se va acumulando la energía. Bueno, esto es lo que ha hecho crisis. Un sistema completamente que acumula la energía en unas pocas manos y que crea la desigualdad
peor conocida en toda la historia de nuestra estancia terrestre. Y que para partir de esta economía clásica, una economía basada en principios de la carencia y de la escasez, y pasar a una economía de la suficiencia, tendríamos que volver a generar un diálogo con la vida misma, que nos enseña cómo construir otro tipo de relaciones sociales, como lo han hecho los pueblos, y que se ven de una manera muy clara en prácticas concretas. No es rollo lo que estoy diciendo, se ven prácticas concretas, como esta práctica de campesino a campesino. Los campesinos, cuando están en una relación de donación de un saber, de un vivir, están generando esa práctica en donde necesitamos comunicar esa experiencia, esa práctica, y cuando se pone en contacto se va generando una relación de interdonaciones que permite la proliferación de la reproducción de la vida. También ocurre de una manera similar en las economías solidarias, que funcionan más allá de lo que necesito, es más bien en lo que yo puedo dar, en lo que puedo ofrecer para otros. Y parto del principio de que donando también recibiré, porque en una relación de circuitos, pues los otros también tendrán que donar su excedente, y esto genera una equidad completamente diferente a las relaciones que se generan en el contexto de los sistemas económicos capitalistas. Entonces, pasar de un régimen de la escasez a un régimen de la suficiencia implicaría pasar, y digo la suficiencia no solamente porque somos suficientes, sino porque también tenemos que llegar hacia eso que nos es suficiente, porque hay un momento más allá del cual aquello que nos es suficiente empieza a volverse tóxico. Entonces, el principio que deberíamos ordenar, que es un principio de la mesura, un principio en donde decimos es suficiente, como cuando ya no queremos comer más y decimos me siento satisfecho, es suficiente, que es algo impensable en este sistema, en donde nunca hay llenadera, en donde nunca hay un momento de parar, un momento de decir es suficiente para mí, y que los pueblos rurales pues nos muestran que eso ocurre en muchísimos casos eh, en donde justamente lo que se hace es siempre pensar para donar. Por ejemplo, muchos campesinos siembran mucho más allá de lo que pueden cosechar, porque hay que sembrar en excedencia, porque tú no sabes, hay que sembrar para la familia, muchas veces para los animales y hasta para el ladrón. Entonces, hay veces tienes que dar en exceso, porque solamente dando se pueden establecer relaciones sociales, y eso lo hacen todavía muchos pueblos que no basan la idea de que tengo que sembrar y cosecharlo todo para acapararlo, sino que solamente un pedacito de la cosecha la traigo para mi familia, para reproducir la vida familiar, y lo demás es excedencia que dono a otros seres humanos y no humanos. Y eso establece otro tipo de relaciones sociales diferentes, que precisamente son las que tenemos que construir si lo que necesitamos es pensar en una sociedad postcapitalista. El gran problema probablemente del socialismo realmente existente es que se basó en el principio de la escasez de la economía, y más en el contexto de las sociedades de la Unión Soviética y ahora de China, y porque precisamente pasado lo que decía Iván Illich, son incapaces de revolucionar cualquier cosa porque siguen presos de este pensamiento basado en la escasez. Ay, espero que se haya escuchado. Sí, 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 se escuchó perfectamente, Omar, muchas gracias. No, y creo que esto se relaciona a la perfección con justamente ese tránsito que también mencionas, que es una de las claves que mencionas en el libro, que es el tránsito de lo gigante, de lo desproporcionado, de lo sobredimensionado, que se asocia a las dinámicas industriales e hiperindustriales, el tránsito de eso a más bien lo pequeño y bien proporcionado, ¿no? Lo suficiente. Me parece muy bello porque encaja a la perfección lo uno con lo otro, ¿no? Es otra manera de entender y de asumir nuestro carácter energético, asumir nuestras relaciones sociales como expresiones también de la naturaleza, de esa naturaleza que se autoproduce, autoorganiza y es dinámica, ¿no? Que no sencillamente es una naturaleza muerta y allí dada para ser explotada. Y no sé si nos puedes contar entonces un poquito
también sobre eso, sobre ese tránsito de lo desproporcionado, lo industrial, tanto en el pensamiento como en las relaciones sociales, porque creo que tiene su correlato en todas las dimensiones de la vida, el tránsito de eso a lo suficiente, bien proporcionado, pequeño, etcétera, etcétera. El régimen de la escasez también se expresa en el tamaño y en la proporción. Porque presos de esta manera de pensar y de sentir, pensamos que siempre lo más grande es mejor. De hecho, entre más grande, más industrial, mayor productividad, mayor eficiencia, más carros, más autopistas, más progreso, más asfalto, más urbanización, mayor crecimiento económico, todo va a ser más, porque entre más es menor. Precisamente porque parte de la idea de que siempre tienes que partir de lo menos a lo más. Y esto es una de las grandes crisis de nuestro tiempo, que es la crisis de haber construido esta civilización en medio de una tierra pues que no puede sostenerla. No puede sostenerla. El derroche energético, la maximización de la entropía y lo que tiene asociado con contaminación, con pérdida de biodiversidad y todo lo que ustedes saben que nos está consumiendo en hoy, en la segunda década del siglo XXI. Y entonces, la respuesta no puede ser siempre más, sino que necesitamos pasar de una sociedad en absoluto crecimiento a una sociedad que recupere la capacidad de sus formas. Y esas formas probablemente eh, estén mucho más relacionadas en los ámbitos de lo pequeño, de lo bien proporcionado. No solamente, como decía Schumacher, porque lo pequeño es hermoso, también lo es, sino sobre todo porque hay que pensar en los ámbitos de la proporción, que la proporción está relacionada entre la correcta relación entre el tamaño y la forma. Y entonces eso implicaría volver a pensar ya no en términos industriales, en términos de lo masificado, de lo faraónico, de lo descomunal, sino volver a reencantarnos en la escala local, que es la escala de nuestro cuerpo y la escala donde nuestros sentidos nos pueden informar aquello que está bien, que es una propuesta de afectividad ambiental. ¿Cómo podemos relocalizar? Significaría artesanalizar, que sería, digamos, el contravía. ¿Qué significa la artesanalización? Significa dos cosas. Significa literalmente volver a encontrar artes locales para que lo que consideremos suficiente para vivir bien, lo produzcamos en entornos territoriales, que sea lo más cercano al territorio. Eso sería pasar de una sociedad energívora a una sociedad que viva dentro de los límites territoriales, energéticos y materiales, por un lado, pero además en otro sentido, de que entre todos creemos artes sanadoras para la vida. Por eso se llama artesanalización. Entonces necesitamos fugarnos. Este es un proyecto, el proyecto de las multitudes agroecológicas es un proyecto de la fuga, es un proyecto escapista, es un proyecto escapista pero en éxodo. ¿Qué significa este escape? Fugarnos, pero fugarnos con nuestras artes para fundar otro tipo de relaciones sociales y con los otros seres de la Tierra a través de la inmensa creatividad, que sea suave en tecnologías y que sea intensivísima en los saberes populares de los pueblos, que distribuyen las inteligencias, que crean estas redes expansivas de encuentro, pero con herramientas sencillas y simples, perdurables, que permitan volver a localizar y volver a crear, digamos, soluciones concretas en el mismo lugar donde ocurren los problemas. Eso es lo que hace la agroecología, eso es lo que hacen formas como campesino a campesino, eso es lo que hacen las economías. Estamos pensando en una transición hacia otra civilización que a mí no me gusta el concepto como lo manejan en Europa, que es el concepto del decrecimiento, sigue estando preso dentro del régimen de la escasez.
porque piensan que si entonces hay que crecer, entonces que hay que crecer. No, yo creo que el contexto más bello sería pensar en reproporcionarnos, sería en volver a encantarnos de la corporalidad y a partir de eso ser informados de una ética de lo que está bien, pero porque ya no es este mundo en donde ya no podemos hacernos una idea de lo que consumimos a diario, cuáles son las relaciones sociales y ambientales sobre las cuales fueron producidas, sino volver otra vez a localizar. Sí, aunque estamos en sintonía con lo que está diciendo el movimiento decrecionista, creo que el problema es haberlo construido desde un pensamiento económico y más bien pensarlo desde otro paradigma, un paradigma de la suficiencia, un paradigma de los vivires buenos que tenemos que volver a tejer para volver a crear una proporción acorde a las condiciones de la vida. Sí, claro, este tránsito de lo desproporcionado, de lo inmenso, de lo sobredimensionado a lo pequeño, es también una suerte de recuperación del cuerpo y los sentidos, ¿no? Porque en la medida en que yo me relaciono directamente o más o menos inmediatamente con aquello que consumo, en la medida en que yo mismo soy capaz, de hecho, de producir en buena parte aquello que consumo, pues puedo relacionarme sensiblemente de otra manera con eso que ya no es un eso, ya no es una cosa, sino justamente un elemento más de la red de la vida, de la trama de la vida, como, como diría Jason Murray que tú retomas en el libro. Creo que por ahí va la propuesta y que es una propuesta así de radicalización pues de la crítica al fetichismo de la mercancía, ¿no? Esta idea de que en la medida en que las prácticas capitalistas implican una producción desaforada, en donde ya no sabemos ni siquiera a dónde va a parar lo que uno tiene que producir, además debido a la división excesiva del trabajo, una deslocalización que hoy por hoy es de carácter global, etcétera, etcétera. Esto también implica una relación completamente diferente con el cuerpo y los sentidos. Eso me parece bastante bello del libro, ¿no? Que Y nos que en invita términos a marxistas, repensar estos problemas desde un punto de vista también estético, sensible, y no simplemente epistemológico o de otro carácter, más clásico. perdón, te interrumpí, en términos marxistas, esto es lo que se llamaría el trabajo abstracto y el trabajo concreto. Entonces, el trabajo abstracto, pues es el trabajo del capital, donde las personas no pueden relacionarse con el producto de su trabajo porque es un objeto ajeno, no es un objeto de sí. Mientras que el trabajo concreto vendría siendo el trabajo mismo de algo que toma forma y tiene valor de uso para sí mismo. Y en términos espinocianos, pues esto sería, el primero sería el trabajo abstracto, sería el trabajo que disminuye mi potencia. Y el trabajo concreto sería el trabajo productor de la elevación de mi propia capacidad de hacer, que es la potencia misma, y la potencia misma del cuerpo, ¿no? Entonces, acá lo que necesitamos es como repensar también los conceptos económicos y ponerlos a trabajar en un contexto en el contexto tan crítico en el que estamos hoy. Solamente quería adicionar eso más. Claro que sí, esa potencia que es energía justamente, que es derroche energético, pero a su vez multiplicación de capacidades con otras y lo otro en general, ¿no? Claro, es una propuesta bien compleja, pero pues compleja es la vida misma, ¿no? Y una vez que uno coge el hilo, ya puede, digamos, navegar más fácilmente entre esas diversas dimensiones, porque en principio la división excesiva del conocimiento mismo nos impide entender que lo uno está relacionado con lo otro, ¿no? Que aquí hay una estética, pero también que tiene que ver con cuestiones ontológicas, epistemológicas, económicas, políticas, y todo está relacionado con todo. Sí, y que
pues implicaría un cambio, porque justamente lo que pensamos es un cambio de, es que no quiero decir paradigma, porque la palabra paradigma me lleva a las ciencias y no es un cambio, es una comprensión diferente del mundo para que a partir de esa comprensión ontológica diferente, o postontológica, si queremos decir, podamos repensar alternativas políticas. Y ese es uno de los grandes problemas en los que estábamos. Pareciera que solamente tenemos que pensar solamente las soluciones. Y entonces ahí es cuando yo retomo de Gustavo Esteva, no solamente hay que cambiar, sino hay que cambiar la forma de cambiar. Y eso implica entonces hacer desplazamientos teóricos. Hay desplazamientos teóricos urgentes que necesitamos ir construyendo para cambiar la praxis. Y este libro abona en esa dirección, o por lo menos esa fue la intención. Bueno, yo creo que podemos abrir el espacio y ahora sí a intervenciones de las demás personas que nos están acompañando. No sé quién quiera comentar, preguntar. Tienen la palabra. Bueno, antes yo cometí mientras van levantando sus manitas, yo cometí probablemente un error y es que no me familiaricé mucho con las personas que están conectadas. Yo me imagino que son varios de la maestría en desarrollo rural, más o menos cuántos de quienes de las 27 que están conectados y conectadas hacen parte de la maestría. Sería mi pregunta, antes de poder dialogar con ustedes. Hay bastantes personas de la maestría, también profes. Hay el público es variado, pero en su mayoría son personas del programa de agronomía, de la maestría en desarrollo rural, estudiantes y profesoras y profesores. Ok. Bueno, pues muy bien, ya Juan están. Carlos, creo que estabas pidiendo hace ratico la palabra. Entonces iría Juan Carlos y luego Luz Catalina. Sí, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Listo, muchas gracias. Sí, había levantado las manos hace un momento y hago la pregunta de carrera porque me toca salir del sitio donde estoy. Eh, em, eh, si metiéndonos en el tema práctico, que de pronto no es exactamente la idea que viene planteando eh, Omar acerca de la agroecología, pero es también pensando un poco en cómo se puede dinamizar en términos de que pueda avanzar este concepto de agroecología a nivel de las comunidades. Es claro que la crisis que estamos viviendo ahorita es una crisis civilizatoria y entiende uno la agroecología como ese planteamiento de una nueva civilización. Pero aterrizando en lo que tenemos y desde el punto de vista político, que me parece muy interesante, que la agroecología pretenda o que se esté planteando desde el punto de vista político. Pero digamos, soluciones en esto de poder incentivar o contribuir a que el modelo agroecológico pues progrese, se dinamice. O si no tiene ningún papel, o qué cambio debería sufrir la institucionalidad actual, o si desde el planteamiento de la agroecología como política debemos esperar a que la organización cree sus propias instituciones. No sé, la pregunta es, en lo básico es, ¿qué papel juega la institucionalidad o qué institucionalidad se requiere para incentivar y dinamizar esta cultura de la agroecología? Gracias, Juan Carlos, por tu pregunta. El libro en el último Muchas gracias. capítulo, me parece que es el quinto capítulo,
precisamente dialoga con la pregunta por el Estado y por la pregunta por las políticas públicas y la institucionalidad a través de la experiencia también de las políticas públicas que han ocurrido en América Latina durante los últimos años. A entender cuáles han sido las políticas públicas que han sido interesantes y que otras también nos deberíamos mantener alejaditos. Yo creo que la institucionalidad juega un papel fundamental. Durante este sistema de revolución verde, este sistema de monocultivo, este sistema productivista de monocultivos de árboles, etcétera, 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 ha funcionado en gran medida porque ha tenido los ministerios de agricultura, porque ha tenido toda la institucionalidad al servicio de ese proyecto político y civilizatorio. Y en ese sentido, no podríamos disputar cambios profundos si también no disputamos cuestiones específicas en la institucionalidad. Y esto, pues, obviamente implicará transformaciones en la manera, digamos, como se orienta el sentido mismo de lo que llamamos la política en términos institucionalizados. Entonces, una de las grandes cuestiones es cómo crear contextos que en lugar de generar dependencias, contextos institucionales, políticas públicas, en lugar de generar contextos que creen dependencias, ayuden a que los pueblos creen cada vez más autonomía territorial. Yo creo que este es uno de los principios básicos. Estas políticas están creando dependencia, están creando heteronomía o están ayudando a constituir pueblos que van creando cada vez más una potencia de hacer en sus propios territorios de vida a través de procesos como estos. Entonces, claro, acá surge una cantidad de políticas concretas, como por ejemplo, deberíamos pensar en cómo fomentar escuelas agroecológicas completamente diferentes a lo que hoy existe en la institucionalidad. ¿Cómo creamos otro tipo de formación? Una formación que incluya lo ecológico, lo productivo, pero que también incluya la facilitación de procesos, que incluya la investigación-acción, que tenga cambios en las comunidades, que sea un sistema que fortalezca la organización comunitaria y que esté apoyada en gran medida también con recursos públicos. Eso sería una de las cosas maravillosas que tendríamos que hacer. ¿Qué tendríamos que hacer para apoyar procesos tipo campesino a campesino y que esos procesos se fomenten a través también de la intensificación de la organización campesina en el campo y en la ciudad? ¿Qué tendríamos que hacer en términos de crear una infraestructura que permita los intercambios de valores de uso entre sectores urbanos y rururbanos, pero que no hacia el gran sistema basado en la exportación, sino hacia una soberanía alimentaria, una soberanía energética que permita crear estos procesos relocalizantes y recomunalizantes, etcétera? Ahí serían muchas preguntas institucionales que tendríamos que construir, pero primero tendríamos que cambiar el sentido mismo. Y lo demás ya es una cuestión de técnica instrumental, política, si esto, otro, pero lo que tenemos que cambiar es el sentido mismo de lo político, en donde además lo político, institucionalmente hablando, solamente es complemento de lo fundamental, que es la organicidad, los sistemas, digamos, que operan bajo otras formas, que no son la forma del Estado, sino la forma cooperativa, la forma escuela, la forma comunidad, la forma junta de acción comunal, la forma colectivo, la forma, pues, cualquiera de las expresiones organizativas que existen en el campo de la ciudad y que tenemos que ayudar a inventar y reconstituir también la capacidad política de los pueblos, que no es solamente la política en el momento de las elecciones, sino de disputar el ámbito de lo comunitario a través de proyectos políticos directos, como ocurre en el ámbito, digamos, de la agroecología.
no solamente una política representativa, es lo que estoy diciendo, es una política concreta, directa, de transformación local en los territorios hacia una reproducción de la vida. Bueno, eso que implica, si ese sería el horizonte político, ¿cuáles serían entonces esa institucionalidad, esas leyes, esas cuestiones, digamos, jurídico-políticas que permitirían que en lugar de ir en contravía de eso, que es lo que hay ahora, permitan que esto florezca de una manera mucho más rápida y mucho más dinámica, y eso sería lo que tendríamos que discutir. Vale, Luz. Catalina, tienes la palabra. Bueno, muy buenas noches, profe Omar. Yo no hago parte de la maestría de desarrollo rural. Yo soy una ex estudiante de la UNA. Pues siempre un honor, muy esclarecedor, un honor escucharlo porque pues obviamente digamos que siempre nos trae conceptos que no solamente están como con ese enfoque solo agroecológico, sino que tiene como todo que recoge muchas cosas, ¿no? Lo político, lo organizativo, lo comunitario. Entonces, pues muchísimas gracias. Yo más que una pregunta, pues saludarlo y muchas gracias por esta charla. Gracias. Gracias, Luz Catalina. Claro que te recuerdo con mucho cariño. Qué gusto que estés acá participando en este espacio. Un abrazo enorme. Profe Adriana, tiene la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos. Me presento, doctora Irma Giraldo, Adriana Mejía, líder de la maestría en desarrollo rural. En primer lugar, pues agradecer su participación, creo que ha sido muy enriquecedora. También agradecerle al profesor Iván Darío, que hace parte de nuestro equipo de la maestría en desarrollo rural. Creo que uno de los fundamentos de esta maestría precisamente es construir, ¿no? Digamos, repensar en nuevas cosas, porque pues la agroecología siempre no, pues hemos empezado a construirla, a trabajarla ya como esa nueva, digamos, opción de manejo de recursos, pero me parece que hoy se ha hablado de aspectos muy importantes como es ese diálogo de saberes, diálogo de vivires, que también nosotros desde la maestría lo hemos repensado, ¿no? Me parece muy interesante también todo lo que ha plasmado en sus libros y creo que hay un concepto interesante de esa afectividad ambiental, ¿no? Cómo nosotros, trabajando desde los recursos naturales, se puede dar respuesta a todo eso, porque por una parte está la seguridad alimentaria, por otra parte está la soberanía, pero cómo desde lo que está en los territorios podemos dar y fortalecer esos saberes, ¿no? Nosotros hablamos de cómo nuestros campesinos, no se hable de la escasez, de hecho allí hay recursos, ¿no? Nosotros a veces hablamos de escasez y usted al contrario, no ve que allí haya problemas de salud, al contrario tiene mejores posibilidades de alimentación. Entonces la escasez más bien es nuestra escasez mental desde la parte urbana, ¿no? Entonces, sí me parece interesante y desde la construcción que usted ha tenido también en estos programas de posgrado y teniendo en cuenta que aquí tenemos estudiantes de la maestría, profesores, tenemos varios, ¿cuál sería ese papel fundamental o hacia dónde deberíamos enfocarnos de estos nuevos profesionales que quieren trabajar en el desarrollo rural, pensando en trabajar esa autonomía? Porque claro, todos pensamos, ¿qué hacemos, no? Llevamos tecnología, buscamos ese diálogo, cómo construir y cómo realmente, desde esa manera positiva que usted lo plasma en sus libros, poder realmente construir, ¿sí? Era pues básicamente eso. ¿Qué consejo desde su perspectiva nos puede dar a nosotros y a todos los que estamos involucrados en el desarrollo rural? Muchas gracias. Gracias, profesora Adriana. Un abrazo grande. Mira, yo pienso que lo primero sería un cambio hay que hacer un cambio en la mirada. Y ese cambio en la mirada precisamente tiene que ver con romper la idea de que vamos a ir a socorrer y a redimir al pobre y al minusválido económico y de capacidades, ¿no? Creo que esa es una de los grandes temas. Y más bien construir y moverse con
la inmensa riqueza que existe en cada territorio, en cada lugar. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el contexto de la necesidad. Y entonces lo primero que nos enseñan es que tenemos que hacer grandes diagnósticos. Y ese diagnóstico, supuestamente, lo que vamos a hacer es que vamos a imputar en otros una necesidad a la cual nosotros supuestamente tenemos una solución y un remedio. Creo que eso es uno de los grandes errores y los grandes problemas que tenemos al acercarnos a una comunidad, porque estamos viéndola precisamente desde la carencia. Partir, digamos, de una problematización, que no es que no existan problemas fundamentales, claro que los hay. El problema es que cuando llegamos a los pueblos a través de ese sistema de necesidades inducidas muchas veces, externamente creadas, creamos una necesidad y generamos un ámbito de demandas que solamente el Estado o el mercado puede satisfacer. Y lo voy a poner en términos sencillos. Yo, por ejemplo, estuve acompañando el plan de vida de una comunidad, la constitución de un plan de vida de una comunidad en México, en la Selva Lacandona, y entonces esto, por ejemplo, tenía un elemento muy práctico, como por ejemplo, cómo vamos a hacer las preguntas. Si nosotros pensábamos, si nosotros comenzamos en el plan de vida pensando en todo lo que nos falta, todo lo que necesitamos, o sea, el acto inmediato es ir a cerrar una carretera, es ir a exigirle al gobierno que nos lleve todo lo que nunca nos ha llevado y por lo que nos tiene olvidado. Pero si nosotros partimos de otro principio, y es que partimos de los deseos y de los sueños y de la imaginación colectiva, entonces vamos a construir de otra manera diferente. Entonces, por ejemplo, en esa comunidad hicimos 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo sueño que sea mi comunidad y mi territorio en algunos años? Entonces, primero partir de estos sueños, ¿no? Del deseo. Después lo que hacíamos es decir, bueno, ¿y qué tiene que hacer la comunidad para cumplir ese sueño? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer nuestra autoridad? ¿Sí? Eso nos pone en acción. Nos pone ya de una vez en decir, ok, entonces lo primero que tenemos que identificar es todo lo que ya hay y cómo lo fortalecemos en el territorio para trabajar colectivamente y comunitariamente en términos, en este caso, de un plan de vida para tejer colectivamente en una comunidad, no a partir de todo un catálogo de deficiencias, sino a través de nuestras inmensas cosas que tenemos para aportar y que podemos darnos en comunidad y entrar en procesos de interdonación. Entonces, esto que es muy teórico y que parece a veces como que como muy resbaladizo, yo creo que a mí me ha permitido, por lo menos, en la experiencia de mi trabajo comunitario, territorial, con organizaciones, que lo hago todo el tiempo, yo hago reflexión, pero yo todo el tiempo también estoy trabajando en los territorios. Partir de otros principios diferentes, y yo creo que nos ha permitido pensar en clave, incluso ya no del desarrollo, que es un concepto que cada vez más nos estorba más que nos ayuda, y más bien pensar en otros conceptos, porque precisamente ya no estamos partiendo de esos principios sobre los cuales se fundó el proyecto del desarrollo desde mitad del siglo XX, sino partir de otros principios completamente diferentes para construir en otros sentidos también. Entonces, pues claro, hay mucho que tenemos que aprender y que tenemos que construir, pero muchas cosas también que necesitamos desaprender. Y creo que esto último es lo más difícil, desaprender lo que parecía que ya teníamos solucionado y que solamente teníamos que llevar la operación. Más bien necesitamos desaprender muchas de estas cosas y volver a reaprender cómo trabajar de otra forma en los territorios. Muchas gracias, doctor. Como usted lo ha dicho, no está tampoco nada escrito, porque cada comunidad tendrá sus sueños, tendrá sus deseos. Creo que, como usted lo ha dicho claramente, hay que construir con ellos y creo que cada comunidad es diferente, ¿no? Y para nosotros también desaprender y volver a aprender es un gran reto. Creo que nos ha dejado pues muchas, igual como nuevas esperanzas, pues también nuevas expectativas y preguntas también, ¿no? De cómo hacerlo. Creo que ahí está el reto.
Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, profesora Adriana. Un abrazo grande. Abrazo. Profe Iván Darío, continúa. Bueno, no sé, Omar, no quisiera abusar mucho de tu tiempo. Entonces, no sé si de pronto No, no hay tengas problema. espacio para Tienen una la pregunta gente que más, deben un estar ya comentario, aburridos. o tú mismo quisieras cerrar con algo, dejarnos algo. Pues hay simplemente como un poquito ubicar el tema de las discusiones como las hemos tratado. Yo creo que hay que mantenerlos, digamos, en dos momentos o dos escalas. La primera, una muy concreta de la praxis política, de la praxis comunitaria, incluso de la política institucional, todo esto que hemos pensado, incluso en clave de unos desplazamientos teóricos muy importantes. Yo creo que ese es un horizonte que es muy importante, que está en el libro, porque lo hemos aprendido en las comunidades. Este trabajo yo no lo saqué de la manga, este trabajo viene de la experiencia muy grande de lo que se viene haciendo en muchos territorios. Entonces, eso es algo que es muy importante. Y lo segundo es otra escala. Y la escala es la escala de pensar esto en la necesidad de hacer una transformación radical de esta civilización hacia un mundo postcapitalista que necesitamos ayudar a fundar y a crear, y que eso implicaría pensar incluso completamente en otro tipo de paisajes y otro tipo de relaciones sociales que están inmersas dentro de esos paisajes y incluso pensar, repensar la idea de la ciudad misma, repensar la idea del progreso, que es una idea que debería pasar al ámbito de la indeseabilidad. Y más bien la pregunta no sería cómo nos progresamos o cómo desarrollarnos, sino cómo habitamos con otros. Entonces, yo creo que hay tantas preguntas que están más bien en un ámbito mucho más amplio que estamos todo el tiempo yendo y viniendo, ¿no? En esta discusión hemos estado yendo y viniendo entre lo concreto, pragmático y este otro proyecto mucho más grande que no tuvimos la oportunidad de conversar, que se circunscribe en una crítica muy grande, que es la crítica a este sistema en colapso y en crisis sistémica y que por ahí comienza el libro, ¿no? Que no se da en un espacio de deseabilidad, sino de imposibilidad de seguir construyendo este mundo como lo hemos construido durante, pues, no sé, por lo menos los últimos 3 siglos. Entonces, a partir de eso es que nos tenemos que convocarnos a pensar esa otra civilización en donde la agroecología no tiene apenas un papel importante, pero no tiene todas las soluciones de ninguna manera. No estoy pensando en una utopía agroecológica total. No, estamos ubicando la agroecología en ese proyecto político que seguramente, o que con toda seguridad, necesita nutrirse de muchísimas más cosas que tenemos que ayudar a emerger. Vivimos en una época muy peligrosa, muy difícil y de mucha angustia, pero también es una época muy interesante, porque es una época en donde lo que pensábamos que estaba solucionado o que ya estaba dicho y que solo teníamos que hacer, ahora tenemos que repensarlo y tenemos que hacer emerger nuevas formas de praxis, nuevas teorías, nuevos imaginarios, nuevas reflexiones, y eso también es profundamente estimulante. Entonces, pues simplemente quería terminar con estos dos elementos que me parecen, pues que nos ayudan a ubicar el debate como lo hemos traído en esta noche. Y agradecerles infinitamente a la maestría, a ti, Iván Darío, por haberme invitado. Y bueno, yo me gustaría muchísimo
pues que, bueno, estemos hablando de un libro, ¿no? Pero eso no reemplaza la lectura del libro. Entonces les invito a que puedan descargarlo, a que, que lo impriman, a que lo recirculen. No tengo acceso acá al chat, pero si te encargo que si lo puedes rotar, pues estaría muy bien. Entonces, pues muchísimas gracias, de verdad. Sí, Omar, justamente eso les iba a decir, que ya puse a circular a través del chat del libro. Gracias, Omar, también por tu generosidad, por poner en práctica esa, por poner justamente a funcionar esa práctica del don, de la excedencia, ¿no? Y permitirnos acceder a este libro que es producto de muchos años de trabajo y de trabajo además colectivo. Y entonces está ahí para que lo descarguen de manera libre y gratuita, como muchos otros de los textos de Omar. Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con que justamente lo que uno siente al leer el libro es que pues tienes una capacidad impresionante para poner a discutir ciertos conceptos filosóficos que en principio parecerían muy especializados o demasiado abstractos, con prácticas que están en marcha, ¿no? In situ, con experiencias muy concretas. Y eso yo creo que es bastante enriquecedor, particularmente pues para las personas que nos están acompañando aquí el día de hoy. Entonces, pues sí, las invito y los invito a leer el texto, a acercarse en general a la producción intelectual de Omar y de esos muchos, ¿no? De esas muchas experiencias que ya eres tú. Y bueno, pues ojalá podamos volver a encontrarnos en otros espacios y seguir charlando, porque pues esto es apenas un abrebocas, ¿no? De un mundo entero, de un pluriverso, dirías tú, ¿no? Que de alguna manera estamos tejiendo colectivamente. Y también pues agradecerle una vez más a la profesora Adriana Mejía por abrirnos este espacio desde la Maestría en Desarrollo Rural, que yo creo que pues uno de las fortalezas de la maestría es que precisamente está abierta a las alternativas al desarrollo. Hay un curso, de hecho, que hace parte de la maestría, que es el curso de alternativas al desarrollo. Entonces estas discusiones están allí a la orden del día, están siempre presentes y pues te agradecemos porque pues tú ya eres una referencia al respecto y ha sido pues todo un honor y un placer compartir esta charla contigo. Muchas gracias. Iván, solo observaciones que me están haciendo es que el chat no ha sido, no es visible para los participantes y creo que todos quieren leer el libro del doctor Omar Girán. Si no podemos compartirlo, de todas formas aquí están los asistentes y a través de correo el profe Iván Darío pues nos compartirá gratamente el enlace del libro porque aquí me están escribiendo por interno que requieren el enlace, no sé, yo tampoco lo veo el chat. Y nuevamente, pues, doctor Omar Giraldo, muchas gracias. Ha sido muy interesante y claramente, pues, muy motivador todos estos nuevos conceptos. Un fuerte abrazo, muchas gracias y bueno, pues esperemos que nos podamos ver muy pronto. Igualmente. Igualmente. Que descanses. Muchas gracias, Omar. Gracias. Adiós. Muchas gracias por compartir. Feliz noche a todos.